Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días. Pues vámonos con las recomendaciones para la práctica de la lección de hoy. Adelante. Las únicas reglas generales a observarse en todas las lecciones son: primera, los ejercicios deben practicarse con gran precisión, tal como se indique. Esto te ayudará a generalizar las ideas en cuestión a toda situación en la que te encuentres, así como a todas las cosas y personas en ella. Segunda, asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las cuales no se les puede aplicar estas ideas. Eso interferiría en la transferencia del entrenamiento. La naturaleza misma de la percepción verdadera es que no tiene límites. Es lo opuesto a la manera en que ves las cosas ahora. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto: no tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a alguna de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia, pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Y bueno, pues la lección de hoy tiene que ver muchísimo con la lección de ayer, porque la lección de ayer nos decía, el enunciado es: no le daré valor a lo que no lo tiene. Y se basaba en que precisamente cuando nos ocupamos de asuntos corporales, ¿sí? O sea, de las cosas que pasan en este mundo, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es invitar al pesar, no estamos invitando a la felicidad, sino a todo lo contrario. Entonces, precisamente la lección de hoy está basada en eso. Ayer se nos dijo que solamente, bueno, no solamente ayer, desde antier se está diciendo que solamente hay dos alternativas sobre las que hay que elegir. O dices, escoges entre lo real y lo irreal, ilusiones. Que te des cuenta que siempre la decisión que tomas está basada o en la verdad o en la falsedad, en lo que es eterno o lo que es temporal. Y entonces, básicamente la lección de hoy está haciendo una aplicación práctica. A ver, dice, perfecto, ya entendiste que solamente hay ahora sí que no hay más que escoger entre dos, entre melón y entre sandía, ¿no? Entonces, bueno, pues la lección 134 precisamente es una aplicación práctica de lo que vimos ayer. Entonces, sin olvidar precisamente que estamos eligiendo entre lo real y lo falso, entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es eterno y lo que es solamente temporal. Hay que hacer la lección de hoy, o sea, no olvidar lo que vimos ayer, y entonces vamos a entender ahora perfectamente lo que la lección de hoy nos va a plantear. Adelante, Leti. Lección 134. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Repasemos hoy lo que significa perdonar, ya que es algo que puede transgiversarse muy fácilmente
y percibirse como que entraña un sacrificio injusto de la justa indignación, como una dádiva injustificada e inmerecida y como una total negación de la verdad. Desde esta perspectiva, perdonar no puede sino verse como una extravagancia, y este curso aparenta basar la salvación sobre un capricho. Ok, y nos está aclarando, de hecho, nos va a describir cómo es que considera el ego al mismo perdón. Entonces, y por eso dice que desde esta perspectiva perdonar no puede ser como una extravagancia. O sea, de hecho, el perdón sobre la tierra es, y lo hemos visto, es que pongas atención en lo que hacen los cuerpos, todo lo que hace un cuerpo. Y si nos vamos a la lección de ayer, que tu decisión siempre las tomas en base a solamente dos perspectivas, a lo que es real y a lo que es falso. Entonces, a ver, dice, esta perspectiva del perdón que está ahorita hablando, ¿sí? Dice que nosotros percibimos como si el perdón fuera algo injusto, que lo que vemos es real. Y entonces desde ahí ya estamos viendo, como que empiezo a entender qué es el perdón. Pero nos va a explicar más concretamente porque nos explica cómo ve el Espíritu Santo al perdón. Digo, el ego al perdón. Adelante. Esta perspectiva distorsionada de lo que significa perdonar puede corregirse fácilmente si puedes aceptar que el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. El perdón se limita únicamente a lo que es falso. Es irrelevante con respecto a todo, excepto con respecto a las ilusiones. La verdad es la creación de Dios, y perdonar eso no tiene sentido. Todo lo que es verdad le pertenece a Él, refleja sus leyes e irradia su amor. ¿Puede esto acaso requerir perdón? ¿Cómo vas a poder perdonar lo que es incapaz de pecar y es eternamente bondadoso? O sea, efectivamente, ¿cómo vas a perdonar lo que es irreprochable? ¿Por qué? Porque lo que es bondadoso y se extiende para siempre, que es amoroso, que es la paz y la dicha, dice, ¿cómo vas a otorgarle al perdón a lo que no lo necesita? Entonces, aquí en este mundo, como nos confundimos que lo real y la ilusión son una misma cosa, no estamos haciendo esa verdadera distinción, entonces estamos condenando a todo, o sea, tanto lo santo como lo impuro, nosotros lo estamos encasillando en una misma cosa, porque no hemos hecho la distinción. Por eso la lección de ayer es muy importante. No le daré valor a lo que no lo tiene. ¿Qué es lo que no tiene valor? Lo que, lo que no tiene valor es aquello que no perdura. Por ejemplo, los cuerpos. Los cuerpos no perduran, es algo que desaparece. ¿Cómo entonces podemos fijarnos en aquello que no dura? Y si Dios no creó los cuerpos, pues entonces, ¿por qué vamos a estar condenando lo que hacen los cuerpos, puesto que no son reales? Entonces, ¿qué es lo que es el perdón? El perdón ya nos ha dicho, lo hemos visto, bueno, no sé si en esta vuelta, pero hemos visto que el perdón también es una ilusión más, porque en el cielo no es necesario perdonar. O sea, de hecho, el perdón es irrelevante en el cielo, por eso aquí dice, es irrelevante con respecto al todo, pero, pero no es irrelevante con respecto a las ilusiones. ¿Por qué? Porque necesitamos una ilusión que nos haga ver que esto nos abra los ojos y diga, es que esto Dios no lo creó. Por lo tanto, no existe, no hay nada que perdonar. Bueno, esa es precisamente la forma en que el perdón actúa, que te des cuenta que no existe porque Dios no lo creó. Por lo tanto, dices, pues no es real. Sí, pues desaparece de nuestra mente cualquier transgresión. ¿Por qué? Porque estamos, ¿qué es lo que queremos ver? Ayer decíamos que quiero ver la verdad, quiero que sea relevante, o sea, la lección de ayer nos decía que no le daré valor a lo que no lo tiene. Si Dios no creó cuerpos,
Si Dios no creó una ley, ¿cuál es la ley de Dios? La ley de Dios desde el principio de la creación es esta. El Hijo de Dios es tan santo y puro como yo mismo, como Dios. Entonces, esa es la única ley. Entonces, ¿qué hay que perdonarle a lo que es santo y puro como Dios mismo? ¿Verdad? Pero aquí nosotros estamos creyendo que hay algo diferente a lo que es la verdad. Entonces, el perdón dice, pues observa, esto no es cierto. Y nos lo explica con mayor detenimiento más adelante. Escuchamos. La mayor dificultad a la que te enfrentas para poder perdonar realmente es que todavía crees que tienes que perdonar lo que es verdad, no lo que es ilusorio. Consideras que el perdón es un vano intento de ignorar lo que se encuentra ahí y de pasar por alto lo que es verdad, lo cual es parte de un esfuerzo inútil por engañarte a ti mismo, al querer hacer que una ilusión sea verdad. Este punto de vista transgiversado no hace sino reflejar el dominio que la idea del pecado todavía ejerce sobre tu mente, tal como tú te consideras a ti mismo. Es que, bueno, es tan claro. Consideras que el perdón es un vano intento de ignorar lo que se encuentra allí. ¿Qué es lo que se encuentra ahí? Pues la verdad. O sea, la verdad es Dios creó a su imagen y semejanza. Es tan santo y puro como Él. Esa es la verdad. Pero entonces, ¿qué es la ilusión? Es un vano intento por tratar de hacer realidad lo que es falso. O sea, nos lo está diciendo que estamos pasando por alto la verdad y nos estamos fijando en algo que ni siquiera existe. Entonces, precisamente dice, es un esfuerzo inútil por engañarte a ti mismo al querer hacer que una ilusión sea verdad. O sea, está muy claro. Y es un solo renglón que nos está diciendo, fíjate en qué estás poniendo atención. Estás poniendo atención en una ilusión. Adelante, Leti. Puesto que crees que tus pecados son reales, consideras que el perdón es un engaño. Pues es imposible pensar que el pecado es verdad sin creer que el perdón es una mentira. Así pues, el perdón en realidad no es más que otro pecado, al igual que todos los demás. Afirma que la verdad es falsa y le sonríe al corrupto como si fuera tan irreprochable como la hierba, tan inmaculado como la nieve. El perdón se engaña con respecto a lo que cree que puede lograr. Considera correcto lo que es claramente erróneo y lo ve aborrecible como algo bueno. Y ve lo aborrecible como algo bueno. Pues sí, efectivamente, es que esta frase sí hay que analizarla. Dice, es imposible pensar que el pecado es verdad. Si tú piensas que el pecado es verdad, automáticamente tienes que creer que el perdón es una mentira. ¿Sí me explico? Es que es muy claro, pero de repente así como que nos confunde. No es de que nos confunda, es que estamos con el pensamiento distorsionado. O sea, el pecado no es verdad. Por lo tanto, el perdón es lo único cierto. ¿Por qué? Porque solamente el Hijo de Dios es tan santo y puro como Dios mismo. Nosotros no somos cuerpos. Entonces, ¿en dónde estamos enfocando nuestra atención? En lo temporal, en lo que no existe, en lo que no es real. Estamos viendo cuerpos. Entonces, pues, en el momento que estamos viendo cuerpos y estamos calificando lo que están haciendo los cuerpos, estamos diciendo Dios creó algo erróneo. Y entonces ¿qué estás haciendo? Estás calificando la creación de Dios como imperfecta. Y entonces ya aquí en tu mente se transversó, porque es imposible pensar que el pecado es verdad sin creer que el perdón es una mentira. O sea, es que hay que entrar, sentarse, analizar este párrafo número 4, porque nos está diciendo, es que mientras creas que la ilusión es verdad, pues en ese momento crees que la verdad también es una ilusión y entonces es
tan abominable como el pecado mismo. ¿Por qué? Porque si te dice, si tú crees, es que hizo esto y está muy mal, pues tú estás diciendo, pues es que la obra de Dios está equivocada y Dios se equivocó y Dios creó el pecado. Y Dios solamente creó la luz. O sea, lo único cierto es que cuando Dios dijo hágase la luz, en ese momento fue la primera obra, es la creación. Y Dios vio que era tan buena como Él mismo. Y eso es lo que falta explicar en el Génesis. Dios vio que la luz era buena y se calla. Y es que es tan buena como Dios porque Dios la creó, es una extensión de Dios. Entonces, por eso aquí que nos está explicando que es como, el perdón es como si fuera algo hipócrita, que nos estamos haciendo tontos cuando en realidad, o sea, nos estamos engañando, creemos que lo que no es cierto es verdad y que lo que es verdad es mentira. O sea, caemos en una contradicción, ¿por qué? Porque por eso está tan basada la lección de hoy, o lo que vimos ayer, no le daré valor a lo que no tiene. ¿Y qué es lo que no tiene valor? Pues aquello que Dios no creó. Así es simple. Entonces, esta lección a muchas personas les cuesta trabajo porque creen que está separado de la lección de ayer y de todo lo que hemos estado viendo. Todo está completo, es un proceso. Si no se ha hecho la práctica de la lección de ayer, entonces no podemos comprender la lección de hoy. O sea, por eso eh, esto no se puede hacer, no es un análisis intelectual, sino es un ejercicio de prácticas. O sea, hay que estar practicando precisamente para poder entender lo que dice cada una de las lecciones. No se entiende desde la intelectualidad, se entiende desde la práctica. En el momento que lo sometemos a prueba, porque la práctica es someter a prueba. Adelante, Leti. Desde esta perspectiva, el perdón no es un escape, es simplemente una señal más de que el pecado es imperdonable, algo que en el mejor de los casos se debe ocultar, negar o llamar por otro nombre, ya que es una traición a la verdad. La culpabilidad no se puede perdonar. Si pecas, tu culpabilidad es eterna. Aquellos que son perdonados desde la perspectiva de que sus pecados son reales son víctimas de la burla y de una doble cadena. En primer lugar, la suya propia, por lo que creen haber hecho, y en segundo lugar, la de los que lo perdonan. Sí, porque, por ejemplo, los que están conscientes de que es una ilusión, aquel que no cree que exista la verdad, pues cree que se están burlando de él cuando le dicen, es que tú no has hecho nada. Lo que hiciste lo que ha hecho, crees que eres un cuerpo. Y entonces el que no ha entendido que es un espíritu, cree que se están burlando de él mismo. Y él no puede aceptar el perdón porque cree que es una burla, porque cree que la ilusión es real. Entonces, precisamente la práctica del curso nos está llevando a decir, pues es que no existe Dios. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Dios no creó el matrimonio. Dios no creó las leyes de la fidelidad. Entonces, cuando ocurre una infidelidad, empieza una serie de ataques y de culpabilidades y de autoataques, porque uno dice, ¿cómo es que no me fijé? Pero es que no eres un cuerpo. Date cuenta que todas las personas envueltas en la circunstancia son el mismo ser. Tanto el esposo, la esposa y el tercero, que es que en discordia, todos juntos, todos son un mismo ser. Entonces, ¿cómo puede haber un pecado, una culpabilidad en algo que Dios ha dicho? Mi hijo es tan santo y puro como yo mismo. Entonces, estamos haciendo realidad algo que Dios no creó. Todas las leyes que vemos que no pecarás, no fornicarás, no matarás, no, todo esto son leyes imposibles, porque Dios no creó algo que pudiera estar sujeto a todas esas leyes imposibles. Entonces, y es una cosa que al principio cuesta trabajo creer, pero entonces cuando te detienes en que solamente hay dos
o es verdad o es falso, o es eterno o es temporal, o es real o es ilusión, dices, a ver, ¿dónde elijo? Pues, a ver, ¿qué prefieres? ¿Lo falso o lo real? Y la respuesta es así de sencilla, no, pues yo quiero lo real. ¿Qué quieres? ¿Lo eterno, lo que no cambia, lo que es inmutable, lo que es perfecto? ¿O quieres lo temporal, que cambia, se transforma y que termina por valerse, por desaparecer, que nunca es, porque Dios no lo creó? ¿Qué prefieres? Ah, no, pues prefiero lo que Dios creó, lo que es real, lo que no cambia. O sea, la respuesta es muy sencilla. Ok, cuando llevamos esto a la práctica ahora, ¿qué es lo que quiero ver en este mundo? Pues lo real. Ok, perfecto. Entonces, cuando ves una falta de alguien, lo que te tienes que preguntar primero ¿es real o es falso? Y inmediatamente, no, pues es falso porque Dios no creó esto. Y entonces lo pasas por alto. Así de sencillo. No tienes que darle grado, que no es un pecado mortal, no es un pecado venial, es una falta leve, no es una falta, no tienes que darle un grado de dificultad, simplemente no existe, porque Dios no lo creó. O sea, es que el perdón no es que te fijes en la falta, no, es que sí es un mentiroso, pero sí lo voy a perdonar porque yo soy mejor. Pues no es desde allí, es decir, es que Dios no creó eso, no tengo que poner la atención en algo que no existe. Adelante. El 6, El ¿verdad? 6. La irrealidad del pecado es lo que hace que el perdón sea algo completamente natural y sano, un profundo consuelo para todos aquellos que lo conceden y una silenciosa bendición allí donde se recibe. El perdón no apoya las ilusiones, sino que riendo dulcemente, las congrega a todas sin mucho aspavientos y las deposita tiernamente ante los pies de la verdad. Y ahí desaparecen por completo. Qué bonita imagen de lo que es el perdón. O sea, congrega todas las faltas, a ver, y se está riendo dulcemente, sin muchos aspavientos. A ver, te las reúne, mira, esto es lo que tú crees, ahora compáralo con lo que Dios creó. Y dices, no, pues es que eso no existe. Y se ríe el perdón, porque pues efectivamente el perdón te muestra la verdad. Dice, a ver, compara todo esto que tú crees que te hace daño con lo que Dios creó. O sea, ¿existe esto? Y tú mismo dices, pues no, porque si ya aceptaste que lo que tú quieres es la verdad, pues el perdón te dice, a ver, mira, aquí está, compáralo con lo que es la verdad. Y entonces cuando viene a tu mente, Dios creó a su Hijo a su imagen y semejanza, y Dios dijo en su creación, mi Hijo es santo y puro como yo mismo, dices, pues sí, entonces esto no existe. Y el perdón dice, exactamente, eso es el perdón, no hacer realidad aquello que no es verdad, ¿sí? Entonces, lo quieres hacer realidad porque estás oponiéndote a la verdad y entonces, pero tú querías la verdad, ¿no? Sí, ahí está. O sea, no es tan duro, es una descarga, como dice aquí precisamente que lo que hace es algo completamente natural y sano. Inclusive un consuelo dice, pues entonces nunca existió eso. Sí, hasta sientes cómo suspiras, como que un peso salta. O sea, cada vez que ves las cosas desde una perspectiva distinta, desde la irrealidad, dices, no, yo he dicho muchas veces cuando ocurre un milagro, es fácil reconocerlo. ¿Por qué? Suspiras. En ese momento dices, pues que eso nunca existió. Sí, nunca ha existido. Sientes cómo se cae un peso y suspiras. O sea, es muy fácil reconocer también, porque se nota en el cuerpo, se nota, por ejemplo, el ego, sabes que está, porque sientes una sensación de incomodidad, te molesta, estás enojado, estás triste, estás de muchas maneras. Pero el milagro también se siente porque es un suspiro, es un acto de liberación, el cuerpo se siente inclusive liberado, se puede identificar. También el milagro tiene su efecto sobre el cuerpo.
Adelante, Leti. El perdón es lo único que representa a la verdad en medio de las ilusiones del mundo. El perdón ve su insustancialidad y mira más allá de las miles de formas en que pueden presentarse. Ve las mentiras, pero no se deja engañar por ellas. No hace caso de los alaridos autoacusadores de los pecadores enloquecidos por la culpabilidad. Los mira con ojos serenos y simplemente les dice: hermano mío, lo que crees no es verdad. O sea, ¿qué nos presenta el ego? Uy, tiene un catálogo. Una vez estaba leyendo que en el Vaticano está la lista de todos los pecados y que, bueno, son, quién sabe, decenas de miles de pecados, o sea, tipificados. O sea, y los no tipificados que han de ser, los han de doblar, no sé cuánto. O sea, es una cosa porque estaban poniendo a revisión qué era un pecado y qué no era un pecado. Y dices, caramba, es una lista interminable. Por eso dice que el perdón ve su insustancialidad, porque tan sencillo como compararlo con la verdad. Es así de sencillo. En el momento que comparas toda esa lista desaparece, porque jamás ha sido cierto. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia en la tierra? Pues perpetuar el pecado. ¿Por qué? Porque tiene sus listas y sigue siendo aumentando las listas de lo que es bueno, de lo que es malo. Y entonces, pues ni bueno ni malo, porque como ya dijimos en una lección anterior, o sea, ese famoso fruto que nos dice que la ciencia del bien y el mal, pues es la conciencia de algo que no existe. No existe ni el bien ni el mal, solamente existe el amor. Entonces, por eso la lección que vimos ayer, que nos proponía la lección, es muy importante haberla entendido para comprender esta lección. Y precisamente por eso yo estoy reiterándome a esa lección para que la pudiéramos comprender con mayor profundidad. O sea, efectivamente el perdón es lo único que representa la verdad en medio de las ilusiones del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, a ver, esto que tú crees, compáralo con la verdad. Ya tú decidiste que quería, o sea, es muy fácil con la lección de ayer. ¿Te vas con la verdad o te vas con la mentira? ¿Te vas con melón o te vas con sandía? Entonces, no, pues yo me voy con melón, ¿no? Porque pues, ahora sí que es la neta, ¿no? Y entonces, perfecto, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro, yo quiero solamente la verdad, perfecto. La verdad es que eres tan santo y puro como Dios mismo. Ahora, apóyalo y viene a la lección de hoy. El perdón es lo que te permite reconocer que entre falso y verdadero. ¿Por qué? Porque te pone precisamente en ese punto donde la elección es muy sencilla. El perdón te dice, a ver, esto que crees que es, a ver, vamos a poner a practicar la lección de ayer. O sea, compáralo con la verdad. Y la lección se hace muy fácil. Pues, es que Dios no creó esto. Sí, exactamente. Por eso dice que la verdad, riéndose suavemente, te pone todas las cosas aquí, tus juicios, y dice, a ver, chécalos con la verdad. Y tú mismo dices, no, pues es que no es verdad, Dios no creó eso. Y en ese momento ocurrió un milagro. ¿Por qué? Se te caen las cadenas. Aquí decía, condenas, pero es lo mismo, condenas y cadenas es lo mismo. Entonces se te caen las cadenas porque son cadenas que jamás han existido, ni están puestas encima de aquellos que tú a través de tu juicio encadenaste. En el momento que tú aceptas que lo que ves no es real, todas las cadenas que te has autoimpuesto y has impuesto a los demás, todos son liberados junto contigo. Adelante. La fuerza del perdón estriba en su honestidad, la cual es tan incorruptible que ve las ilusiones como ilusiones y no como la verdad. Por eso, en presencia de las mentiras, el perdón se convierte en aquello que desengaña, en el gran restaurador de la simple verdad, mediante su capacidad de pasar por alto lo que no existe,
le allana el camino a la verdad, la cual había estado bloqueada por sueños de culpabilidad. Ahora eres libre para correr el camino que, al perdonar, de verdad se despliega ante ti. Pues si un hermano ha recibido este regalo de tu parte, la puerta queda abierta para ti. Pues si un hermano ha recibido este regalo de tu parte, ese regalo también lo recibes tú, porque tú le has abierto la puerta al hermano, le has abierto la puerta de la inocencia. Al momento que tú dices, es que yo lo condenaba por algo que hizo un cuerpo, pero el cuerpo no existe, Dios no lo creó. Entonces, ¿a quién estoy juzgando? Estoy juzgando al Hijo de Dios. No, pues el Hijo de Dios es inocente. Y entonces, sin importar lo que hayas visto que hizo, dice, eso no tiene importancia. No ha existido nunca. Y entonces, ¿qué estás diciendo? Mi hermano es tan santo y puro como Dios lo creó. Le estás abriendo la puerta de la inocencia, ¿sí? Pero al mismo tiempo te estás abriendo la puerta, porque la puerta queda abierta ante ti. Queda para ti abierta también, porque también te has dado el perdón a ti mismo. ¿Por qué? Porque tal como das, es como recibes. Y ya pasamos por ese punto, o sea, quedó bastante aclarado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Condena o quieres salvación? La condena no existe. ¿Para qué te condenas si la condena no existe? Es algo ilusorio, no existe la condena. Pero entonces, escápate de eso. Por eso es la salvación. Y hace poquito pasamos en el libro de texto lo que era la redención. Y la redención, o sea, aquí viene perfectamente, porque la redención es precisamente el sinónimo del perdón. ¿Por qué? Porque perdón restaura la inocencia inherente al Hijo de Dios, porque es tal como Dios lo creó. Entonces, ¿qué es la redención? Es el reconocimiento, es el restablecimiento de la inocencia, es la exoneración de todos tus juicios que le has impuesto a tu hermano, pero que a la vez, sin darte cuenta, con esos juicios tú te estabas condenando. ¿Por qué? Porque quiere decir que reconoces lo que es una ilusión, una falta. Por lo tanto, desde la perspectiva del ego, en el momento que tú tienes en tu archivo mental lo que es el pecado, pues entonces el pecado está dentro de ti. Y entonces tú eres autocondenado en el momento que también estás haciendo el juicio, porque lo puedes reconocer. Y si lo puedes reconocer el pecado, pues entonces tú también eres culpable, porque está en ti que lo puedes reconocer. Entonces, eso es lo que no te dice el ego. Y en cambio el Espíritu Santo dice, hey, 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 como dice, hermano, 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 lo que crees no es verdad. Ahí está, es el perdón. El Espíritu Santo es el mensajero del perdón. Nada más simplemente te pone, ahí está. ¿En qué quieres creer? Pues en la verdad, pues ahí está. Tan sencillo como hacerlo a un lado. Y entonces dan cambios en la percepción. Cuando tú dejas de ver a alguien como, es que es un tal por cual, no le habla a nadie, esto y lo otro, y tú desde la verdad dices, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es realmente? Y vas con esa perspectiva abierta, te encuentras que reconoces a ese que lo habías visto como pecador, te das cuenta que es tan santo como Dios lo creó. Y entonces empieza una comunicación completamente, ha ocurrido un milagro. Precisamente, o sea, son únicamente las mentiras las que condenan. ¿Y de dónde provienen las mentiras? De tus interpretaciones erróneas de lo que crees que eres y de lo que crees que es el hermano. Pero esas interpretaciones es el ego. Eso es la verdadera enfermedad de la que el Espíritu Santo nos está vacunando. No existe, el ego nunca ha existido y sin embargo le estamos haciendo caso a una voz que jamás ha existido, que Dios no creó y dices, oye, ¿cómo le estoy haciendo algo caso si no existe esa voz? Pues sí, qué bueno que ya te diste cuenta,
Willis, ya te diste cuenta de que le estás haciendo caso a algo que no existe. Adelante, Leti. Hay una manera muy sencilla de encontrar la puerta que conduce al verdadero perdón y de percibir que está abierta de par en par en señal de bienvenida. Cuando te sientas tentado de acusar a alguien de algún pecado, no permitas que tu mente se detenga a pensar en lo que esa persona hizo, pues es engañarse uno a sí mismo. Pregúntate en cambio, ¿me acusaría a mí mismo de eso? Es que en el momento que la lección de ayer dice, a ver, no le daré valor a lo que no lo tiene. Entonces, dices, el cuerpo no lo creó Dios. Por lo tanto, los actos de un cuerpo son irrelevantes, como vimos más arriba, ¿sí? O sea, el perdón solamente es relevante ante lo que son las ilusiones. El cuerpo es una ilusión. Entonces, cuando dices, acepto que yo solamente quiero la verdad, porque nos está poniendo en el punto de la que la elección es muy simple. ¿Quieres la verdad o deseas la mentira? Y entonces tú dices, ¿te acusarías a ti mismo de eso? De eso que Dios no creó. Dice, pues no, efectivamente. Entonces, al decir, ¿te acusarías de algo que Dios, que Dios no escribió? Pues no me acusaría de algo de una mentira, por una mentira. Ah, pues tan sencillo, así es, ese es el perdón. Dios no escribió eso, Dios no, la única ley, y la volvemos a repetir, la única ley es que el Hijo de Dios es para siempre santo y puro, tal como Dios lo creó. Entonces, esa es la única ley. A ver, compara todos tus juicios con la verdadera ley, la ley de la verdad. Obviamente, el ego no tiene nada que decir, pues no. Cualquier cosa, cualquier cosa que tú le pongas a la verdad de enfrente, es tan benévola que pues es que eso no existe, no le hagas caso, es irrelevante, no te hace, no existe. ¿Cómo puedes juzgar algo que no existe? ¿Te acusarías a algo de que no existe? Pues no, es un sueño. ¿Te acusarías de algo que hiciste en un sueño? Pues no, porque nunca fue real, así, tan sencillo. Si soñaste que tu papá te vendió como esclavo y despiertas, mi papá me vendió como esclavo. ¿Te vendió? Pues no, nunca ha ocurrido. Fue un sueño. Pues igualmente así, el pecado, todas las faltas que vemos en este mundo, pertenecen al ámbito del ego. El ámbito del ego es un sueño, no existe. Entonces, así tan sencillo es perdonar. Nunca ha existido las faltas. Adelante. De esta manera podrás ver las alternativas entre las que puedes elegir, desde una perspectiva que hace que el acto de elegir tenga significado y que mantiene a tu mente tan libre de culpa y de dolor como Dios mismo dispuso que estuviese y como en verdad está. Son únicamente las mentiras las que condenan. En realidad lo único que existe es la inocencia. El perdón se alza entre las ilusiones y la verdad, entre el mundo que ves y lo que se encuentra más allá, entre el infierno de la culpabilidad y las puertas del cielo. Aquí precisamente vuelve otra vez a hacer referencia de la lección de ayer. Él dice que puedes elegir desde una perspectiva que hace que el acto de elegir tenga significado. Y vamos, ¿en qué quieres poner atención? ¿Sí? La lección de ayer dice, no daré valor a lo que no tiene. ¿Por qué? Porque nos dice, solamente lo que tiene valor es la verdad, lo que no cambia, lo que es eterno, lo que permanece, lo que es real. Entonces, el acto de elegir tiene que tener significado. Y el único significado que existe es precisamente la verdad. Lo demás, Dios no lo creó, no existe. Entonces, si eliges por la condena, estás eligiendo lo que no tiene significado porque no existe. O sea, por eso la correcta perspectiva es que ayer nos puso en que elegir se vuelve un acto muy simple, muy sencillo. ¿Es real o es falso?
Así de simple. ¿Es real, es ilusión, es verdad o es falso? ¿Es eterno o pertenece al reino del tiempo? Y entonces la respuesta se vuelve muy sencilla. Ya no vemos lo que hacen los cuerpos, porque Dios no los creó. Entonces, por eso dice que únicamente las mentiras son las que condenan. Las mentiras y lo falso, lo que no permanece, es lo que condena. Oye, pues es que es como una chispa que se eleva y desaparece. Eso es la condena. Chispas que desaparecen. Entonces, por eso que el perdón se alza entre las ilusiones y la verdad. Es una puerta realmente entre el infierno, la culpabilidad y el cielo. O sea, el perdón, pues, o sea, quieres entrar al cielo, pues tienes que entender, por eso, entender lo que es el verdadero perdón. No lo que dice lo que es el ego. El ego te desvía siempre la atención, haciéndote ver los actos, creer que son reales y ahora sí, olvídalos. Pues no, es imposible. Lo que tú ya has hecho realidad no lo puedes cambiar. Por eso, ¿qué es el perdón? Es que te des cuenta que eso que crees que es real jamás ha existido. Y cuando no existe, simplemente se desaparece porque nunca ha sido real. Eso es el verdadero perdón. Y bueno, en ese momento de nuestra evolución, porque llevamos algunos años haciendo esto, pero seguramente que en el siguiente año vamos a tener un concepto mucho más completo de lo que es el perdón, pero hasta este momento a mí me queda muy claro que es no poner atención en lo que Dios no creó, porque simplemente no existe. Adelante. A través de este puente que es tan poderoso como el amor que derramó su bendición sobre él, todos los sueños de maldad, de odio y de ataque se llevan silenciosamente de la verdad. No se conservan para que se inflen, exploten y aterren al cálido soñador que cree en ellos. A este ya se le ha despertado dulcemente de su sueño al entender que lo que creía ver jamás existió, y ahora ya no puede pensar que se le ha negado toda escapatoria. Bueno, este soñador somos cada uno de nosotros, ¿sí? Ya se le ha despertado dulcemente de su sueño. Además, al entender que lo que quería ver jamás existió. O sea, yo no me estoy inventando nada, simplemente estoy utilizando lo que dice el curso. O sea, lo que vemos en sueños no existe. Y bueno, curiosamente, me vino antes de que apareciera esto. O sea, efectivamente, eso es un sueño. Lo que ocurre en un sueño no existe. Adelante, Anita. No tiene que luchar para salvarse, no tiene que matar a los dragones que pensaba que le perseguían. Tampoco tiene que erigir las sólidas murallas de piedra ni las puertas de hierro que pensó que lo mantendrían a salvo. Ahora puede deshacerse de la pesada e inútil armadura que construyó a fin de encadenar su mente a la miseria y al temor. Su paso es ligero y cada vez que alza el pie para dar otro paso hacia adelante, deja atrás de sí una estrella para señalarles el camino a aquellos que le siguen. Qué metáforas tan bonitas. O sea, pues ya no tienes que luchar para salvarte, o sea, defenderte de... No. ¿Por qué? Porque al darte cuenta, como dice, que en realidad lo único que existe es la inocencia, y eso lo vimos en el párrafo 12, versículo 3. En realidad lo único que existe es la inocencia. Entonces, ¿de qué te tienes que defender? Pues de nada. Entonces, ya no tienes que luchar. ¿Por qué? Porque si entiendes que solamente has aceptado que solamente existe la verdad, y la verdad dice, pues es que solamente existe el amor, solamente existe la inocencia, porque eso es lo que Dios creó, pues entonces ya no tienes que tener armaduras, ya no tienes que defenderte pensando que la vida te va, el proyecto que tienes en el futuro no se va a dar porque hay oposición, que ya no tienes que pensar en deudas, ya no tienes que pensar en que si te vas a enfermar, o que si va a pasar algo, o que un desastre, solamente existe la inocencia. Entonces te quitas la armadura. ¿Y por qué? Porque la armadura, con lo que estás haciendo al tener una armadura, es estar
condenando al mundo, dices, es que me tengo que defender. Pero al aceptar que no hay nada de qué defenderse, porque solamente existe la inocencia, con toda libertad tiras tu espada, tu yelmo, tu escudo, te quitas el resto de los herrajes y dices, pues es que es el paraíso, no hay nada de qué defenderse. Y entonces tu paso se vuelve ligero. Eres la luz del mundo. Y cada vez que alzas tu pie para dar otro paso, en lugar de una huella, dejas una estrella para señalarles el camino a aquellos que te siguen. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás recorriendo un camino de estrellas. ¿Hacia dónde? Hacia más allá de las estrellas. O sea, me encanta esta metáfora, que estás dejando un rastro de estrellas para que tus hermanos te sigan, ¿sí? Y porque tú estás siguiendo al Espíritu Santo, ¿sí? Y tus hermanos te van siguiendo a ti, que has aprendido a ver que solamente la verdad existe. Cuando has aceptado, dices, sí, efectivamente, estoy en el punto de inflexión donde la elección es muy fácil elegir entre lo verdadero y lo falso, digo, no, pues lo verdadero es lo que yo quiero. Entonces, cada vez que ves una falta, la llevas ante el perdón y el perdón dice, hermano, eso que ves no existe. O sea, la lección de hoy es una aplicación práctica de la lección de ayer. Adelante. El perdón tiene que practicarse, pues el mundo no puede percibir su significado, ni proveer un guía que muestre su beneficencia. No hay un solo pensamiento en todo el mundo que conduzca a un entendimiento de las leyes que rigen el perdón o del pensamiento que refleja. El perdón es algo tan ajeno al mundo como lo es tu propia realidad. Sin embargo, es lo que une a tu mente con la realidad que mora en ti. El perdón tiene que practicarse. ¿En qué momento? En todo momento, porque en todo momento estamos tomando decisiones, ¿verdad? Así es. En todo momento estamos tomando decisiones de lo que creemos ser o de lo que los demás pensamos que son. Entonces dices, ok, perfecto. Si solamente existe la inocencia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Como la salvación es una empresa de colaboración, en todo caso, tenemos que ver inocencia en todo, que Dios está presente en todo, aún en actos que parecieran ser contrarios a la verdad. Ayer estaba platicando con una amiga y me estaba diciendo que llegó a la conclusión de que si no le hubieran robado sus computadoras, jamás hubiera tenido el contacto que tuvo con su hermano, su hermano carnal, con el que no se comunicaba. Y resulta que, pues ahora hasta bendito resultó el ladrón, porque si no lo hubieran robado, no hubiera tenido esa comunicación tan extensa con alguien que se dio cuenta que era completamente diferente a como ella lo juzgaba. Entonces, cuando le pregunté quién ganó más, y ella dice, no, pues yo. Y yo después me quedé pensando, no, pues es que realmente todos ganaron. O sea, ganó el hermano, ganó esta chica y ganó el ladrón porque hasta lo bendijeron, porque es bendito ladrón, porque con aquello que se llevó vino una enorme bendición, que aunque si tuviera el doble de computadoras y no se lo hubieran llevado, las computadoras por sí mismas no hubieran computado un perdón hacia su hermano y para ella fue mucho más valioso establecer esa comunicación. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? En este caso fue muy evidente que la verdad fue evidente. Ganaste mucho más, ganaste mucha tranquilidad y entonces te das cuenta, sí, es cierto, estoy abriendo un camino de luz. Entonces, precisamente hoy, o sea, el perdón tiene que practicarse. ¿Por qué? Práctica, Charlie, yo creo que esa práctica del perdón nos lleva a vivir
el perdón. ¿Sí? Si en Curso de Milagros nos incita a que veamos a nuestros hermanos en su perfecta impecabilidad, entonces, pues el perdón viene implícito, ya que aquí nos dice que el perdón no tiene nada que ver con lo que no es, no tiene sentido. ¿Sí? No puedes perdonar algo que no existe. Si ya estás viendo la impecabilidad de tu hermano, pues el perdón ya viene implícito en esto, ¿no? En la medida que nosotros podamos hacerlo, empezamos a vivir el perdón. Exactamente, y precisamente que es la práctica del perdón, porque el ego dice, ¿cómo vas a perdonar? Está viendo solamente ilusiones. Pero, como lo hemos visto en el curso, o sea, es que el perdón, no es observar ilusiones, hacerlas realidad y después tratar de olvidarles, sino que es, dice, mira, eso que tú estás viendo, Dios no lo creó. Por lo tanto, no tiene relevancia. No tiene relevancia, porque Dios no creó un pecado para que tú te fijaras en él y te autocondenaras. No, Dios, o sea, es muy clara lo que se nos marca. Y de hecho, la práctica de hoy va precisamente a que empecemos a pasar revista a todas aquellas faltas que hemos visto en todas aquellas personas y hacer, a ver, vamos a ver, vamos a llevar todas las faltas ante el perdón y analizarlas si esto es lo que Dios quiere. Ahí mañana les platico cómo me va. No, fíjate que precisamente terminando de la práctica, sí quisiéramos que nos comentaras, pero ya vamos todavía falta. Adelante, Leti. Hoy vamos a practicar el verdadero perdón para que el momento de la unión no se demore más, pues deseamos encontrar con nuestra realidad en libertad y en paz. Nuestras prácticas se convierten en las pisadas que alumbran el camino a todos nuestros hermanos, quienes nos guiarán a la realidad que compartimos con ellos. A tal efecto, dediquemos hoy un cuarto de hora en 2 ocasiones a pasarlo con el guía que entiende el significado del perdón y que nos fue enviado para enseñárnoslo. Pidámosle, permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Y dice aquí la práctica es muy específica. Nuestras prácticas se convierten en las pisadas que alumbran el camino a todos nuestros hermanos, quienes nos seguirán a la realidad que compartimos con ellos. O sea, ¿hacia dónde nos dirige el perdón? Hacia la verdad. Hacia allá nos dirige la práctica. ¿Por qué? Porque estamos en el punto de inflexión donde, o sea, ayer en la lección dijimos, no le des importancia a lo que no lo tiene, no le des valor. Ok, ¿cómo? Pues distinguiendo entre lo falso y lo verdadero. Entonces, distinguiendo entre lo real y lo real, entre lo eterno y lo temporal. Entonces, ¿qué es lo que dice la lección de hoy? Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Ok, ¿cómo voy a hacer esta distinción? ¿Cuál es el perdón? El perdón es, a ver, este punto de inflexión. Quiero percibir el perdón tal como es. Ok, perfecto. Entonces el Espíritu Santo te va a poner, así te lo va a poner. A ver, compara lo que tú crees con la verdad. O sea, la respuesta va a ser inequívoca. Adelante, Leti. Es que está muy interesante. Escoge entonces un hermano tal como él te indique y cataloga sus pecados, como él, o sea, está hablando del Espíritu. Uno por uno a medida que crucen tu mente. O sea, escoge entonces a un hermano tal como él te indique y cataloga sus pecados uno por uno a medida que crucen en tu mente. O sea, escoge entonces un hermano tal como el Espíritu Santo te indique. Y cataloga sus pecados uno a uno a medida que crucen tu mente. Fíjate, está poniendo una revisión. O sea, efectivamente, adelante, es que está padrísimo, está muy bueno. Asegúrate de no concentrarte en ninguno de ellos en particular. Antes bien, date cuenta de que te estás valiendo de sus ofensas para salvar al mundo de toda idea de pecado.
Examina brevemente todas las cosas negativas que hayas pensado acerca de él y pregúntate en cada caso, ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? Libéralo de todos los pensamientos de pecado que hayas tenido en relación con él, y entonces tú mismo estarás listo para la libertad. Si has estado practicando hasta ahora de buen grado y con honestidad, empezarás a notar una sensación de ser elevado, un gran alivio un gran alivio en tu pecho y un sentimiento profundo e inequívoco de desahogo. Debes dedicar el resto del tiempo a experimentar que te escapas de todas las pesadas cadenas con las que quisiste encadenar a tu hermano, pero con las que en realidad te encadenabas a ti mismo. Debes practicar el perdón a lo largo del día, pues todavía habrá muchas ocasiones en las que te olvidarás de su significado y te atacarás a ti mismo. Cuando esto ocurra, permite que tu mente vea más allá de esa ilusión según repites para tus adentros. Permítaseme poder recibir el perdón tal como es. ¿Me acusaría a mí mismo de eso? ¿Me voy a encadenar a mí mismo de esta manera? Antes de hacer cualquier cosa, recuerda lo siguiente. Nadie es crucificado solo, mas por otra parte, nadie puede entrar en el cielo solo. Es que ahí está la práctica, está muy clara. O sea, vas a pasar lista, vas a escoger un hermano, vas a decirle, a ver, ¿a quién voy a escoger? Y chin, ya apareció la imagen del hermano que dice, ese mero, el que te cae gordo, ese mero, y entonces vas a repasar sus pecados. Si el primero que te vino a la mente es tu esposo, es tu jefe, es tu hermano carnal, o es tu hijo, ese precisamente es el que tienes que empezar a ver, vamos a enlistar los pecados. Y entonces, cuando tú dices, yo me condenaría por esto mismo, estás poniendo, así le estás diciendo al Espíritu Santo, oye, esto existe, esto es la verdad. Y el Espíritu Santo, que es el portador del perdón aquí en la tierra, te va a decir, hermano, eso que estás viendo no existe, porque Dios no lo creó. Entonces, ¡pum!, así. Y de hecho, aquí yo a lo largo del curso, a lo largo de los años, que se siente que suspiras. Y aquí mismo está diciendo que empezarás a notar una sensación de ser elevado, un gran alivio en tu pecho y un sentimiento profundo e inequívoco de desahogo. ¿Qué es suspirar? O sea, te estás desahogando. Dice, esto que me atoraba ya se soltó, ya se cayó, ya se realizó un milagro. Esta es la señal inequívoca de que ha ocurrido un milagro. Entonces, por eso dice, si has estado practicando hasta ahora de buen grado y con honestidad, empezarás a notar esta sensación. Pero si tú sigues justificando las faltas de aquel que está cerca de ti y te sigues enojando y sigues estando entrado en ese círculo vicioso de culpabilidad, entonces no estás practicando con honestidad, sigues escuchando al ego. Entonces, por eso la lección de ayer, así bien importante, la de hoy es una práctica de la lección de ayer, te pone en el punto de inflexión, donde la lección es muy fácil. ¿Quieres la verdad o quieres la mentira? Y precisamente aquí, cuando tú pasas la revista de todas las faltas del hermano que tienes en mente, y dices, pues es que Dios no creó esto, entonces ¿por qué dependes de una ilusión que no existe? Es que tengo aquí unas personas que quieren entrar, pero no me aceptó no las permite entrar está ya entró. Bueno, pues entonces
precisamente hay que hacer eso, escoger, como dice aquí, ese hermano en particular. El Espíritu Santo te va a indicar inmediatamente, va a ser inequívoco, dice, este es el que hay que revisar, cataloga todos sus pecados y te vas a decir, el Espíritu Santo te dice, hermano, esto no existe. ¿Vas a seguir condenándolo por esto? Condenándote a ti. Condenándote a ti, sí, porque te molesta que te digan es que si tú quieres estar viendo las faltas de tu hermano, ¿qué estás haciendo? Te estás condenando a ti mismo, porque te está molestando. Sigues en el infierno. Es tan sencillo eso. O sea, cuando tú sigues viendo las faltas de tu hermano, te estás condenando ¿a qué? A seguir sufriendo, a seguir viendo que te están haciendo mal, es que ya me dijo esto, ya hizo el otro. ¿En dónde estás en ese momento? En el infierno. Así de sencillo. Estás en el infierno. O sea, es inmediato. En el momento que, o sea, es tan simple como verlo eso. Si tú sigues viendo las faltas en tu hermano, eso acá adentro te sientes como te está apretando las tripas. Al ratito ya tienes, como yo, una piedra, o tienes colitis, o tienes gastritis, se te caen las muelas, tienes un padecimiento renal, hay un montón de formas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Tú sientes cuando ves algo que te desagrada, ¿qué sientes en el cuerpo? Algo se te aprieta, algo te está retorciendo. Estás en el infierno. Eso es el infierno, es muy fácil de identificar. Ok, cuando tú aplicas el perdón, tal como está aquí, o sea, diciendo, a ver, ¿esto lo creo Dios? No, no lo creo Dios. Qué alivio. Inmediatamente sientes, pues sí, no lo creo Dios, porque estoy poniendo mi atención en algo que no existe. Así de sencillo es el perdón. Entonces, por eso dice, primero dice, permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Pero cuando ya lo hiciste en la práctica, ahora dices, permítaseme poder recibir el perdón tal como es. O sea, percibir y recibir, pues aquí está estableciendo casi una identidad, porque en el momento que lo percibes tal y como es el perdón, pues ya lo puedes recibir. Lo recibes, ¿para qué lo recibes? Para darlo. ¿Me acusaría a mí mismo de eso? No, porque no existe. Es un sueño, porque me iba a atacar por algo que no existe. No me voy a encadenar a mí mismo de esta manera. Pues sí, porque yo ya no quiero estar en el infierno. Quiero estar en el cielo. Por eso dice que nadie es crucificado solo, porque si todos somos un mismo ser, al momento que tú te crucificas, estás crucificando a todos los demás. Pero, igualmente, por otra parte, nadie puede entrar en el cielo solo porque entras con todos, porque al momento que, ¿qué es lo que dice el curso? En el momento que haces esta descodificación, por decirlo así, en un solo hermano, inmediatamente ese perdón absoluto que le has hecho a un hermano se transmite a todos los demás. ¿Cómo dice el curso? Llega a todos los demás. Constelaciones Exactamente. O sea, que no te imaginas. no tienes que ir perdonando a uno por uno por uno. No, basta con, por eso dice, elige a uno. Ese uno, con que tú lo perdones absolutamente, automáticamente estás perdonando a todos los demás y a ti mismo. Le estás quitando los clavos y también le estás quitando las espinas de la frente. Entonces, o sea, y es la práctica de la lección, ahora dice, a ver, ya no pienses en ilusiones. Ahora, y bueno, pues hemos llegado al final de la lección. Nada más déjame comentar Adelante. algo sobre lo que Enoch decía, que es verdad eso de que tú al ver inocencia en los demás, al verlos tal como Dios los creó, pues está implícito ahí el perdón. Pero el punto es cuando no tenemos en mente, o sea, no tenemos tan presente que alguien nos ha hecho algo o que necesitamos perdonar,
pues esta práctica, como lo decimos, pues sí, ahí viene ya implícito y va saliendo las situaciones, pero cuando tienes gran resentimiento con una persona determinada y no sabes cómo salir de eso, pues esta práctica es la mejor, ¿no? Sí. Porque sí, a lo mejor, si yo me pongo a pensar, a ver, ¿a quién tengo tan condenado? Pues a lo mejor de momento no lo encuentro, ¿no? Meditar, porque quizá yo no soy tan condenativa en ese sentido, pero hay quienes tienen ahorita una circunstancia en la que están a punto de estallar porque hay mucha condenación. Entonces, este ejercicio sirve mucho para eso, ¿no? Y lo que decía Enoch, pues es ya nuestra cotidianidad de ver a todos en esa inocencia, en esa, tal como Dios los creó, y ahí tenemos implícito el perdón. Bueno, Es que efectivamente el que nos está mostrando lo que es el verdadero perdón y es como muy sencillo. O sea, no es nada complicado, es simplemente compáralo con la verdad. Ah, pues sí, no existe la falta de la que lo estoy acusando. Sí, o sea, todos los juicios que hacemos y los comparamos con la verdad no existen. Lo que pasa es que está uno tan empatado con el cuerpo, ¿cómo se puede decir? Tan convencido de que el ego existe y que me está diciendo lo que es, porque está existiendo, porque lo estoy sintiendo, porque siento rabia o porque siento dolor o porque siento esto, porque estoy enfermo, o sea, todo esto, dices que sí es real, porque sí está pasando. O sea, te convences a ti mismo de que eso es real cuando es la ilusión. Entonces no puedes dejar de pensar que si tu cuerpo siente, tiene que ser real. ¿Por qué? Pues porque te identificas con el cuerpo, con el ego. Cuando dejes de identificarte con el cuerpo, pues entonces dejarás de pensar que eso es verdad. Exactamente. Entonces, pues es que precisamente como dices, cuando dejes de identificarte con el cuerpo, dejarás de pensar que lo que hacen los cuerpos es verdad. O sea, es por eso en esta altura del curso, dice, a ver, vamos poco a poco. Y ahorita ya ese es un punto en que puedes aplicar el perdón tal como se debe hacer. Es verdad desde la perspectiva de Dios y automáticamente pues no. Pues ya ni desde perspectiva, desde la verdad. Desde la verdad, pues no, Dios no lo creó así. Ahí está. Por lo tanto, sí, o sea, todo juicio se desvanece con la verdad. Digo, aquí en este mundo y en el cielo. O sea, si aquí quieres, en un juicio quieres desahogar lo que hizo uno y lo otro, pues hay quienes dicen, puso esto, y bueno, la verdad fue esta, y entonces de ahí se va a decir, pues ahí el juicio es que es inocente, ¿no? Entonces es lo mismo, estamos queriendo quitar esos juicios equivocados con la verdad de Dios, con la verdad absoluta. Exacto. A ver, Guis, ahora sí, te escuchamos. No, sí, es que decía que a ver mañana cómo me va, que a ver cómo me va hoy con con la práctica. Y es que no sé si alcanzan a escuchar ahorita que lo escuchaba Leti. Aquí por un ladito estoy escuchando pajaritos. Sí se oye. Justo ahorita se escucharon. Pero al mismo tiempo se oye el martilleo, tengo rato oyendo el martilleo de alguien, de algún vecino que anda haciendo algo. Y estaba pensando, dije, es que así soy, o sea, a veces estoy poniendo la atención a algo bonito, a hacer mi lección, pero por un lado está ahí el ego a martille y martille con sus, sí, haciendo ruido, estorbando, y llega el punto que ya ni me estorba, o sea, ahí está. Entonces, ha sido, ha sido estos días, sobre todo ayer, fue así de poner mucha atención en lo que está sucediendo acá y en mis pensamientos. Entonces digo, bueno, ya estoy aquí, ya estoy cara a cara.
¿qué me gustaría? A mí me gustaría poderme sentar y echarme una buena plática, tomar un cafecito y todo, pero veo lo que hay enfrente y esa es la parte como dice Leti, pues llega el punto que dices, no, si no soy yo, es el otro, o sea, no hay ni por dónde llegar, o sea, sigo viendo cuerpos, ya llegó el perrito del vecino también. este, me es muy difícil separar esa parte, pero pues, si yo quisiera tener una plática bien o algo, y entonces con lo que estoy percibiendo enfrente, mejor me aquieto y digo, mejor sigo observando, porque definitivamente la forma de pensar es completamente contraria. Ahora, por ejemplo, ayer fue un día que él tiene ya un par de días padeciendo de dolores de riñón muy fuertes. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y por qué no vas y te haces un estudio y si hay que operar algo, pues que se opere y todo, ya, y dale. No, es que tú no sabes, que no sé qué, que no sé cuánto, pues cambio de alimentación. No, ¿y cómo la cambio? Pues buscamos en YouTube. No, que el YouTube no es mentiras. Entonces pues, llegó un momento que dije, cállate, Jess, y que le siga doliendo lo que quiera. Entonces, es ese juego de estar viendo afuera y yo estar pensando que no soy yo. O sea, entonces, es así como que estoy divirtiéndome por ver en mí misma que yo quisiera arreglar todo en un instante y que sería muy sencillo, pero hay algo en mí, sigo en los pensamientos igual, pues sigo viendo lo mismo de hace mucho tiempo y por eso digo, pues está divertido, o sea, es que me siento que estoy así como que en la escuelita y en el examen al mismo tiempo. Bueno, es que así es. Sí estamos en la escuela y al mismo tiempo el examen, pero nosotros somos los que debemos estar examinándonos a cada rato, a ver qué es lo que estoy pensando, ¿sí? Porque, digo, si estamos aquí, en este mundo, pues es que todavía tenemos juicios, si no, no tendríamos cuerpo. Entonces, creo que lo que dice, y muy tranquilizado el curso, dice que lo que busca es que los maestros no son perfectos, pero así es como los utiliza el Espíritu Santo, porque están buscando la perfección. Entonces, eso es lo que somos, estamos buscando la perfección. Si la alcanzamos, pues este mundo desaparece para nosotros. Pero pues estamos en cuerpos, quiere decir que todavía no hemos alcanzado esa perfección. Y precisamente el, el, el Espíritu Santo nos usa como mensajeros. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos van viendo cómo vamos avanzando en el camino. Entonces, pues el curso, no importa si lo hayas hecho un tiempo corto, es tan profundo que a la larga vuelves otra vez a él. ¿Por qué? Porque está tocando la verdad, las mentiras. Y bueno, pues... Espérame, déjame adelante. comentar algo con lo de Gis, porque estaba diciendo ella esperaba o se imaginaba que quería tener una relación cordial con su familia, ¿no? Y que esta era una oportunidad, entonces sí hay una expectativa, definitivamente hay una expectativa. Y cuando ve, dice, pues es que sigue igual, o sea, lo que sigue igual son los juicios que tenemos acerca de esa persona. Exacto. O sea, eso es lo que sigue igual, siguen los mismos juicios, porque hay una lista, insistimos en esa lista donde yo puse que para que yo le ponga palomita tiene que ser de tal manera. A lo mejor para que Sí, la palomita tiene que ser que no sea enojón, así, que no sea enojón. Y cuando ya no sea enojón, yo le voy a poner palomita. Mientras siga siendo enojón, le voy a seguir poniendo el tache. Y voy a seguir viendo que no cambia. Sigue siendo el mismo, ya pasaron 20 años y sigue siendo el mismo. Y no madura, y no hace, y no dice, y no, o sea, pero mi lista aquí, aquí la sigo teniendo, con todos esos preceptos. fíjate que hay algo curioso que yo, o sea, es ver afuera
los pensamientos que están adentro, que yo creía que ya estaban, pues, o sea, en el baúl del olvido, por decir. Y un detalle es que, bueno, pues ya mañana cumplo una semana aquí prácticamente. Y tengo una semana que yo, sí, y tengo una semana que yo llegué y luego al día siguiente me metí a la cocina y me puse a preparar. Van 2 o 3 veces que me pongo y antier lo volví a hacer, de preparar algo rico, descongelé ahí una carne y puse a todo a cocinar. Les hice un botellón de agua fresca de limón con pepiña y pino, todo así, para darme cuenta que no se comen nada, o sea, de lo que yo preparo. Entonces, ah, es regresarme atrás hasta Cristi, el otro día que se lo comentaba, que hablábamos, decía, pues acuérdate que es que tienes miedo que los envenenes. Entonces, y fue así como que decir, ay, no inventes, o sea, ¿cómo pueden estar pensando cosas así? Pero yo lo estoy viendo. Entonces yo ayer dije, no, soy no hago nada, o sea, me dedico y me come, yo soy la que me estoy terminando lo que yo misma hice. Entonces de repente es jugar con esas emociones, que dices, bueno, entonces ¿cuál fue la intención de invitarme a venir? Si de repente, como es la expectativa de que, bueno, pues vamos a jugar a que somos amigos, a que de esto, que no ha pasado nada, eh, a, a decir, pues a pesar de los años, pues todo está bien y puede haber algo cordial. Y se está dando. Pero yo veo esos detalles entonces inevitablemente me remontan al pasado. Y entonces es ver, decir, ah, caray, cómo algo con un detalle de ese tamaño me quedó tan marcado que ahorita regreso y se vuelve a repetir, porque no es allá afuera, sino es aquí adentro. Esa es la parte donde estoy yo. Ah, caray, yo pensé que eso ya lo había pasado por alto. No, pues tan no lo he pasado que se vuelve a repetir. Entonces, esa es la parte que interesante, porque digo, necesito estar calmada y tranquila, observar eso y editar esa película. Y entonces, pues vamos viendo ahí qué pasa día a día. Pues es que básicamente es, como dice Leti, o sea, deshacernos de lo que esperamos ver, o sea, las expectativas. Y simplemente estar atento, observando nada más, observando. Pues no, para mí sería en este caso, ¿por qué regresaste ahí y por qué sigues viendo lo mismo? Porque es la oportunidad para que cambies tu pensamiento. Okay. O sea, si yo me quedo observando, pues sí, me voy a regresar a Toluca diciendo, pues está igual. O sea, no hubo nada, ¿no? Entonces, no, pues esas son las oportunidades que yo tengo de ir quitando los juicios y de limpiar mi mente, Okay. de perdonar precisamente. O sea, de perdonar todo lo que estoy viendo que no es real. Porque ella misma lo está diciendo, yo pensaba que ya se había pasado por algo y no es cierto, porque ahí está. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues quitar todos esos juicios y poder ver a esa persona. ¿Por qué? Porque, porque a partir de ahí, inclusive por eso sus otras relaciones han tenido ciertas dificultades, porque hay juicios que todavía existen en esta lista y tienen que ser como yo digo. Entonces, si yo no los quito, pues se van a repetir. Entonces, ahora esto fue la oportunidad, no para ver que ya se pueden llevar bien, sino para ver que yo misma no he pasado por alto muchas cosas y que es mi oportunidad para hacerlo. Porque si yo no lo hago, entonces sí, pues, bueno, pues que hagan lo que quieran y yo acá en mi rollo y entonces yo me encierro en mí y que pues que sigan siendo como sean y me regreso y pues es que están igual y no conseguí nada, ¿no? Es que es la oportunidad para que yo pueda observar qué estoy pensando y qué es lo que debo de cambiar. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que estás pensando? Exactamente. Es un análisis interno, ¿no? Y qué es a lo que le estás dando realidad. Y bueno, pues gracias por compartirnos, Gis, tu experiencia. Y pues, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
con otra lección. Bueno, todavía no sé, pero obviamente que de aquí, de lo que vimos ayer, lo que hemos estado viendo hoy, hay la continuación, por supuesto. Seguramente tiene que seguir Pues hablando sí, sobre el todo es perdón. una continuación, todo es un continuo y todo se va enlazando, ¿no? Así debe de Exactamente. ser. Y bueno, pues nos despedimos. Ay, Roma Adelante. escribió, antes de decirnos, que Luis escribió que entró su mamá Norma por primera vez al chat, darle la bienvenida. Ah, sí, Norma, pues efectivamente habíamos visto hace un momento que es la primera vez que entras. Qué bueno que estás entre nosotros. Quizás las ideas expresadas a esta altura del curso, pues estamos en la lección 130 y, ¿qué? 133, 134. O sea, pues ya hemos pasado 134 días hablando sobre el curso. Entonces, de hecho, podría parecer como que es de repente entrar a esta lección puede ser una sacudida, pero pues es que es por alguna razón entraste En este en momento. este momento, pero sí considero que pudo haber sido una sacudida fuerte el decir, ah, caray, como el perdón no es que no es lo que creemos, sino que es simplemente ponerlo ante la verdad y como ya hemos visto que lo que Dios creó solamente puede ser inocente y puro, de repente esto puede generar rechazo, pero, pero es la verdad, así es. Y entonces nosotros basamos este curso no en lo que creemos, sino en lo que está tal como está escrito. Entonces, pues te damos la bienvenida, qué bueno que estás aquí y bueno, pues esperamos que cualquier día tú quieras comentar algo o que nos sigas, que sigas en esta enseñanza porque deja, cambia tu perspectiva acerca de lo que es la vida, acerca de lo que eres tú, acerca de lo que son tus hermanos, no los hermanos carnales, sino en general la humanidad, todos somos una misma filiación, somos hijos del mismo Padre, y reconocer que lo que creemos que es pecado no existe. Solamente existen errores y están siendo corregidos desde una perspectiva de la santidad. Entonces, Dios no condena porque pues, es la santidad misma, ¿no? No puede reconocer sombras porque entonces no sería Dios. Sería un ego disfrazado de santo. Pero Dios no es eso. Dios es solamente amor, solamente es dicha, solamente es paz infinitas y eternas. Así que, pues, con esta bienvenida, pues también damos la despedida a la transmisión de hoy, diciendo, como decimos todos los días, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana.